Bueno, hoy vamos a ver lesiones del manguito rotador, una síntesis, digamos, del diagnóstico y los posibles tratamientos también. El manguito rotador es una estructura funcional integral de cuatro músculos escapulo-humerales que más allá de su función básica, son estabilizadores de la articulación glenohumeral, que mantiene la cabeza humeral aplicada a la glena y evitan que ésta se traslade, digamos, hacia proximal o evita, digamos, las traslaciones antero-posteriores también. El deltoides lo que hace es traccionar en un vector de fuerza proximal y el manguito rotador en un vector de fuerza inferomedial. Ambos vectores de fuerza se anulan y mantienen a la cabeza humeral en su sitio. La lesión como tal del manguito rotador implica un amplio espectro de afecciones, pero el principal síntoma siempre es el dolor. Este espectro de afecciones puede ir desde una irritación tendinosa, una tendinitis, una bursitis y hasta el desgarro, que es la parte que nosotros tenemos que solucionar quirúrgicamente, ¿no? En cuanto a los tipos de lesión, pueden ser parcial o completa. Y en función a la localización los podemos dividir en lesiones articulares cuando la lesión se encuentra adyacente a la entesis, a la unión tendinosa y donde se inserta en el hueso, digamos, ¿no? Podemos ver lesiones, perdón, podemos ver lesiones también a nivel de la bursa, que también se van a llamar de esa manera lesiones bursales, o si están en el espesor del tendón, lesiones intersticiales. Esto en el contexto de un tendón lastimado. Cuando existe dos o más tendones lastimados, como lo proponen Gerbert y Sumstein, se considera una lesión masiva. Y Caulfield lo describe como una lesión con una extensión de más de 5 centímetros. Ambas propuestas son aceptadas dependiendo de la escuela del cirujano, ¿no? Pero básicamente es así como se ve una lesión masiva. Este es el sitio de inserción del tendón y el tendón del supra y el infraespinoso que están desgarrados, lo que le hace una lesión masiva. Generalmente empieza con una pequeña lesión en el tendón supraespinoso y va a progresar en sentido anteroposterior. Y esta es la visualización, digamos, característica en forma de U, que lo vamos a describir detalladamente más adelante. Esta región anatómica, el espacio supracromial, es un espacio estrecho, inextensible, osteoligamentario, que muchas veces, además de esta pequeña región que le es difícil, digamos, al tendón discurrir, puede estar ocupada también por osteofitos, por un espolón calcáneo, un espolón subacromial, que puede producir lesiones irritativas o incluso cortantes, vamos a decir, desgarrantes del tendón. Ya nos lo explicó Vigliani, que la forma o las variantes anatómicas del acromion nos pueden quitar este espacio ya reducido y con la forma lesionar al tendón supraespinoso principalmente, más cuando se produce una abducción del hombro, donde presiona el tendón y corre el riesgo de lesionarlo. De modo que tenemos una patogenia multifactorial, factores intrínsecos y extrínsecos.
Ya de por sí el tendón del supraespinoso principalmente es una estructura con una vascularización deficiente, eh, que siempre, no siempre, pero que cuando se lesiona corre el riesgo de quedar poco vascularizado y se limita la cicatrización. Las propiedades biológicas del tendón y la predisposición genética, todos factores intrínsecos del paciente. Y los extrínsecos, los pinzamientos supracomial y los osteofitos que pueden ir lesionando de a poco el tendón. Cuando se produce una lesión a nivel del manguito rotador, se produce una alteración en la estructura de las fibras de colágeno en primera instancia, pero si una lesión es pequeña, los fibroblastos van a aumentar y va a haber una reorganización y una generación de nuevas fibras de colágeno y se reparan. Pero si son lesiones mucho más grandes, pasa lo contrario, los fibroblastos van disminuyendo, eh, se progresa con una menor población celular y la vascularización también, y se pierde la capacidad de cicatrización. Es ahí donde una lesión pequeña va evolucionando en el tiempo a una lesión masiva del manguito rotador. Los factores de riesgo son muchos, pero siempre la edad es un factor importante para la producción de esta patología. La actividad deportiva que implique deportes que lleven el brazo o la mano por encima de la cabeza, deportes overhead, eh, actividades laborales con maquinaria con movimiento vibratorio y comorbilidades como el tabaquismo, la artritis reumatoide y diabetes también son predisponentes para la producción de esta patología. Como factores pronósticos tenemos varios aspectos a tomar en cuenta, que esto lo podemos ver en la consulta con el paciente previo a realizar cualquier acto quirúrgico, digamos. Cuando se produce una lesión del tendón supraespinoso y este tiende a la cronicidad, se pierde la capacidad depresora de este tendón, por lo que el húmero asciende. Y si es una patología crónica, la cabeza del húmero empieza a hacer un impingement al acromion, deformando a este último, produciendo una acetabulización del acromion. Este es una imagen que nos da más o menos la idea ante qué nos vamos a encontrar en el contexto de una lesión de manguito rotador. Si la lesión es crónica, el paciente no atiende, digamos, esta lesión, eh, el, la lesión sola del manguito rotador a veces lo que produce es una retracción del músculo en sí, y junto con esta retracción se lleva al nervio supraescapular. De modo que en este contexto tendríamos una lesión mecánica y una lesión biológica. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque de nada sirve tener la mejor reparación en el tendón si el músculo no tiene una función adecuada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y planteárselo al paciente, ¿no? Eh, Cualquier músculo que deje de tener contractibilidad se empieza a llenar de grasa. Esto nos lo explica muy bien Gutalier desde el 94, que cuando la capacidad contráctil del músculo se detiene, la infiltración grasa va progresando en el tiempo. Y mientras mayor infiltración grasa tenga el músculo, menor va a ser la capacidad de volver a producir contractilidad del músculo. En este caso, cuando tenemos un Gutelier tipo 2, 3 o 4, es prácticamente friable y cualquier sutura que se le pase en el espesor del músculo solo lo va a desgarrar.
Por eso está indicado tratar de reparar este tipo de lesiones antes de un Gutelier 2. Zanetti desde el 93 nos describe también otro factor pronóstico que es el famoso signo de la tangente. Lo que se hace acá es dibujar una línea entre las espinas, el apófisis y la espina de la escápula, donde el signo es positivo cuando el músculo no supera esta línea tangencial y el resto es grasa. Y es negativo cuando el músculo sobrepasa esta línea. Esto es un factor, digamos, que nos va a orientar a si es factible realizar una reconstrucción o no. Sin embargo, una buena reparación no es igual a buenos resultados. Vamos a depender de muchos factores, principalmente del paciente, como es el tamaño de la lesión, la cronicidad, calidad de los tejidos y si existen retracciones o no. Todo esto hay que hablarlo concienzudamente con el paciente y plantearle todas las posibilidades y explicarle si se puede o no operarlo. La clínica de la lesión del magneto rotador es particular y es bastante interesante. El dolor es el principal signo y lo que describen los pacientes en la consulta es un dolor que inicia en el hombro, pero se irradia hacia la parte externa, hacia la parte externa del brazo, que se podría confundir con una otra patología. El dolor generalmente es más intenso durante la noche y puede despertarlo al paciente del sueño. Otra característica en la consulta es que el paciente nos hace o nos puede hacer el ademán de la dificultad para la abducción. Sin embargo, es la rotación externa la que se bloquea primero. De modo que si vemos este signo, nos estaría orientando hacia una lesión relativamente crónica. Esta limitación a la abducción, la rotación externa, disminuye el arco de movimiento, produciendo un hombro inactivo y evidentemente nos va a repercutir en la calidad de vida del paciente. En cuanto a la exploración física, el paciente tiene que estar con el torso descubierto para hacer una inspección si existe algún tipo de atrofia muscular del deltoides, del supraespinoso. Se deben hacer movimientos comparativos, o sea, comparando el hombro lesionado del que no lo está, en movimientos activos y pasivos. Existen diversas maniobras para orientarnos hacia el diagnóstico de la lesión del magneto rotador, que como ven acá tienen muy buena sensibilidad y especificidad para descartar o confirmar un diagnóstico, o por lo menos acercarnos a una sospecha diagnóstica. De las muchas maniobras que hay, los más sobresalientes para esta patología está en primer lugar el arco doloroso, donde se le pide al paciente que realice una abducción y esto le va a provocar dolor en más o menos de 60 a 120 grados. De los 120 grados para arriba, el dolor desaparece. Esto nos estaría indicando algún tipo de compromiso subacromial. Lo mismo con la maniobra de impeachment de Neer, que esto es una maniobra pasiva donde el examinador bloquea la escápula y le eleva el brazo a inspeccionar al paciente. Le va a producir dolor si hay algún compromiso subacromial. La prueba de Hawking, eh, que lo que se hace es una flexión del codo a 90 grados y una flexión del hombro, y se le hace una rotación interna, de la misma forma para encontrar algún tipo de lesión subacromial. Una maniobra de Yokum, esta es una maniobra activa donde el paciente coloca la mano en el hombro contralateral
y se le pide al paciente que haga una flexión de hombro, es decir, tratar de subir el codo, y el examinador se opone a este movimiento. Las maniobras para el supraespinoso se puede hacer la maniobra de Jové o la maniobra de la lata vacía, una abducción, flexión anterior más o menos a 30 grados, y se le pide al paciente que continúe con la flexión, es decir, que se vaya hacia arriba, y el examinador se opone a este movimiento. Se va a producir, si produce dolor, nos habla de una irritación, una tendinitis del supraespinoso. Si el brazo cae por debilidad, nos indica una rotura o un desgarro del supraespinoso. El drop arm, que de manera pasiva se les eleva el brazo, el miembro superior al paciente por encima de los 120 grados, y se le pide que baje de manera muy lentamente hasta una posición neutra. Si existe un desgarro, una lesión en el supraespinoso, el brazo cae mm, sin ningún tipo de control, digamos. La maniobra de paté, que es una maniobra para valorar la rotación externa, el infraespinoso particularmente. Se le pide al paciente que haga una rotación externa donde el examinador se opone a este movimiento. Le va a producir dolor si el infraespinoso está lesionado. La maniobra igual de rotación externa es oponerse al movimiento mientras se le pide al paciente que realice una rotación externa. La maniobra de Napoleón, donde el paciente hace una rotación interna presionando la mano sobre el abdomen. Lo mismo el lead off de Gerber, que se le pide al paciente que ponga la mano hacia la espalda y trate de separarla de la misma. Esto nos va a dar una idea de la indemnidad o no del subescapular. La maniobra de Speed y la de Jergelson son maniobras para evaluar el tendón del bíceps. Se le pide en primera instancia radiografías donde podemos ver ciertas características que nos pueden llevar al diagnóstico. En una radiografía simple podemos observar osteofitos, un eslón subacromial, que puede ser la causa de la tendinitis o de la lesión como tal del supraespinoso, por ejemplo. Acá podemos ver un osteofito bastante grande en la región supracromial que puede estar lesionando los tendones. Algo que también debemos observar es la distancia entre la cabeza del húmero y el acromion. Si vemos una distancia muy disminuida, nos estaríamos encontrando frente a una lesión crónica del supraespinoso, porque habría perdido totalmente la capacidad depresora de la cabeza humeral. Y se puede medir también de manera bastante rápida y sencilla el ángulo crítico del hombro, con una radiografía de un frente verdadero de hombro. Este ángulo crítico nos va a orientar a dos situaciones, básicamente. En primera instancia, el ángulo crítico se va a dar básicamente por la inclinación hacia lateral o hacia medial de la glena. Este ángulo en condiciones normales varía de 30 a 35 grados. Si la línea se traza del borde superoexterno de la glena hacia el borde inferoexterno del mismo, y se traza una nueva línea que va a la parte externa o lateral del acromion. Si tenemos un ángulo de más de 35 grados, lo que pasa es que el deltoides hace o se produce que el deltoides tenga las fibras más verticalizadas. Esta verticalización de las fibras tiende a que la cabeza del húmero ascienda y se produzca, digamos, un impeachment con el acromion. Esto lo que produce es una tendencia a la lesión del supraespinoso, es decir,
en ángulos mayores a 35 grados, el tendón supraespinoso tiende a lesionarse más. En cambio, cuando tenemos un ángulo menor a 30 grados, las fuerzas, los vectores de fuerza del deltoides y del supraespinoso son sinérgicos y tienden a presionar la cabeza del húmero contra la glena. Y lo que producen eventualmente es una artropatía de la cabeza humeral. Esto lo podemos ver de manera rápida y sencilla en consultorio simplemente. Se puede también pedir una ecografía, si bien tiene una sensibilidad y una especificidad aceptables, no es lo mejor, pero si no contamos con una resonancia, se lo puede pedir y también se puede hacer un diagnóstico a partir de esto. Sin embargo, la resonancia sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de este tipo de lesión. Sin embargo, incluso con la resonancia, hay ocasiones en que hay lesiones que se nos pueden pasar desapercibidas. De estas, la lesión del subescapular es la que más frecuentemente pasa desapercibida, estadísticamente hablando, incluso siendo una lesión de más de 2 centímetros. Existen muchas clasificaciones para la lesión del manguito rotador, pero la realidad es que el cirujano puede usar la que mejor se adecue a guiarlo a un correcto diagnóstico y a un mejor tratamiento todavía. Sin embargo, la clasificación que más habitualmente se maneja es la clasificación de Caulfield, que es relativamente sencilla. Lo divide en lesiones por el tamaño, menores a 1 centímetro, 1 a 3, y los va dividiendo, ¿no? De pequeña, mediana, grande y masiva, mayor a 5 centímetros. Esta es la clasificación más sencilla, digamos. Eh, como cirujanos, el objetivo que nosotros buscamos ante un paciente con una lesión del manguito rotador es lograr la integración del tendón a su sitio de inserción. Este sería el objetivo biológico que nosotros buscamos. Y el objetivo clínico se va a dar posterior a lograr esta integración, una correcta integración, que se va a reducir el dolor, mejorar la fuerza y la función, y eventualmente el paciente se incluye nuevamente a sus actividades, ¿no? En cuanto al tratamiento, disponemos de varias opciones terapéuticas que se los puede dividir en 3 grupos: las tradicionales, los biológicos y los no biológicos. Todo esto se elige, digamos, con una correcta planificación prequirúrgica, con una relación, digamos, concienzuda con el paciente, haberle explicado los pros y contras de cada una de ellas. Hacerlo abierto o hacerlo artroscópico, este es un tema que siempre se discute, pero la realidad es que la finalidad es obtener un buen resultado. Así que lo ideal sería que el cirujano esté familiarizado con la técnica que más le guste, que mejor domine, y fundamentalmente que no deje pasar lesiones asociadas. En este contexto, la artroscopía, por ejemplo, tiene la ventaja de que no tiene una visión, o que diga la cirugía abierta no tiene una visualización adecuada de la glenohumeral, eh, y la artroscopía sí se puede ver incluso cuerpos libres que se pueden remover, se puede hacer una tenotomía, una tenodesis del tendón del bíceps, que esas serían, digamos, las ventajas más representativas, pero después son parecidas las ventajas y las desventajas. Si el dolor del paciente se desencadena a partir de una
eh, de una protrusión de algún tipo de osteofito o un espolón, se puede hacer una limpieza, un desbridamiento subacromial, como nos lo describe Alan Barber, donde se realiza una bursectomía, porque la bursa es una estructura dolorosa y está indicado removerla. Eh, además de hacer la bursectomía, se puede hacer una limpieza de la superficie inferior del acromion. Esto se conoce como coplaning. También se puede hacer una Mumford, que es una resección, una osteotomía por resección de la parte distal de la clavícula, de más o menos 1 centímetro, teniendo el cuidado de no lesionar el ligamento coracoclavicular. Pero esto en estadios, digamos, tempranos de una tendinitis, de una bursitis, eh, que lo podemos resolver solamente con una limpieza. En una lesión que sea menor a 3 centímetros, ya se indica una reparación, y la reparación puede hacerse con anclas en fila, en una sola hilera o una fila simple, como se pueden ver acá. Y los puntos pueden ser un punto simple o una reparación en banda de tensión. Es lo que habitualmente se usa y lo que la mayoría de los cirujanos prefiere. Esta reparación en banda de tensión lo que hace, lo que se propone es un ancla más o menos a 10 milímetros de la superficie de inserción del tendón, y con un punto tractor se retrae el tendón del supraespinoso, y este punto lo que hace es aplicar el tendón hacia el hueso. eh, el nudo queda distal al sitio de inserción, así que igual esto es un factor importante porque a veces molesta o puede cortarse si hay mucha fricción. Pueden ponerse 2 o 3 anclas dependiendo del grado de lesión y de la decisión del cirujano intraoperatorio también. Cuando la lesión es un poco más grande, de 3 a 5 centímetros, lo ideal es hacer los anclajes en doble hilera o doble fila, como se puede ver acá en los esquemas. Eh, Se describe que esta configuración de doble hilera aumenta la compresión y la cobertura al footprint, a la huella del tendón. También está demostrado que esta configuración cicatriza el tendón de manera acelerada hacia el hueso. Y estos puntos pueden ser independientes, como se ve acá en el esquema, o pueden estar conectados entre sí. Eso depende de la escuela del cirujano, pero básicamente esa es la idea. Y en lesiones más grandes, una lesión masiva del manguito rotador, podemos ver distintos grados de retracción que van a ser obviamente más dificultosa la reparación en función a la evolución. Clásicamente lo que se ve son diferentes formas de lesión. La que más habitualmente se ve es una lesión en U, donde debido a la cronicidad, esta lesión va corriendo, digamos, en cortina, lo llaman, que va en sentido anteroposterior y se va abriendo cada vez más. Podemos ver una lesión en L también, que la forma de reparar esta lesión, si es que los tejidos lo permiten, es una reparación de lado a lado, como se lo denomina. Siempre el principio es reparar o hacer puntos lado a lado de la lesión y por último anclarlo al hueso. De la misma forma en la lesión en L, siempre lado a lado y por último al hueso. Esto en condiciones ideales, ¿no? Acá, a manera de ejemplo, podemos ver que en una lesión en U, ¿sí? Acá está la cabeza humeral, esta es la glena al fondo,
y esto llegaría a ser el tendón lesionado en forma de U. Lo que hacen es pasar un punto en los bordes de la lesión y lo van acercando entre sí. Una vez que tienen el punto asegurado, van de medial a lateral con varios puntos. Acá se puede ver que pusieron 4 puntos, siempre de medial a lateral, y una vez realizados los 4 puntos y teniendo una reparación adecuada, que se lo puede ver directamente por el artroscopio, se anclan con una doble hilera a la cabeza del húmero. Eh, Algo que se está haciendo bastante ahora es el punto con doble polea. Se usa solamente una sutura y con esa sola sutura se puede avanzar más del 50% de la lesión. Sin embargo, al ser bastante compresivo, a veces tiende a necrosar los bordes del punto. Por eso aún se prefieren los puntos simples para la reparación. Muchas veces nos vamos a encontrar con que hay un tendón que es irreparable, ya sea por la cronicidad, por algún tipo de lesión neurológica, por la infiltración grasa, que lo que nos limita a realizar una reparación. En este caso, cuando el tendón supraespinoso es irreparable, pero podemos reparar el infraespinoso o el subescapular, podemos hacer una reparación parcial. Esto se basa en que se considera que la cabeza del húmero quede en una posición anatómica y tratar de recuperar el centro de rotación de la cabeza. ¿Cómo se hace esto? Con un coplé de fuerzas iguales en sentido anterior y posterior. Acá se lo esquematiza como un puente. Ambos extremos, el posterior y el anterior, tienen que estar con una fuerza de tensión o un cable de tensión similares. Así la cabeza humeral queda centrada en la glena y de alguna manera evita la migración proximal. Para esto hay que maximizar el área de contacto del tendón al hueso. Usa las suturas que sean necesarias, pero en el cuidado de que éstas no nos vayan a necrosar el tendón. Sin embargo, esto es una reparación provisoria, digamos, porque indefectiblemente la cabeza en algún momento va a ir ascendiendo. Así que eso también o sea, se lo debe explicar al paciente antes de la cirugía. Eh, cuando existe lesión del supraespinoso una lesión crónica, digamos, el estabilizador, la capacidad depresora se centra ahora en un tendón, que es el tendón del bíceps. Y al suplir, digamos, esta función, el tendón se hipertrofia. Tenemos un tendón hipertrofiado que lo podemos usar como un injerto para reproducir la capacidad depresora del supraespinoso. Es importante ponerle el cuidado adecuado al tendón del bíceps porque es la principal causa de fracaso en la cirugía del manguito rotador. Entiéndase por fracaso al dolor, que es la causa o el motivo por el que el paciente se opera. Así que el bíceps es otra estructura dolorosa que hay que tener en cuenta al momento de hacer una cirugía. Muchos cirujanos lo que hacen es una tenotomía o una tenodesis o un anclaje sobre la corredera bicipital. Esto hay que planteárselo al paciente en el sentido de que en el sentido de la demanda funcional. Si es un paciente añoso que no tiene una gran demanda funcional,
se puede hacer una tenotomía y nada más. Pero si es un paciente joven, activo, que igual cuida la estética, se puede hacer una tenodesis del tendón del bíceps. Eh, Como ejemplo, acá lo que hacen es individualizar al tendón del bíceps y pasan varios puntos de sutura a través del intersticio mismo. Y una vez que tienen el punto a través del tendón del bíceps, lo van retrayendo en puntos lado a lado, como al principio les había explicado, hasta que tenemos una reparación adecuada del manguito rotador, usando el bíceps como injerto. Se puede hacer la tenotomía, pero acá, como se puede ver, al hacer una tenotomía simple, se nos va a presentar este signo, que es el signo de Popeye. Eh, Hay que planteárselo al paciente si le molesta, si no le molesta. Muchos pacientes no toleran el Popeye, así que, hay que planteárselo. Pero si es un paciente joven que eh, básicamente nos pide que estéticamente quede bien, se puede hacer una tenodesis. La tenodesis habitualmente se la hace en la corredera bicipital, se le puede hacer un poco más distal también, no hay problema. Pero esa es básicamente la metodología. Se pueden hacer transferencias tendinosas, que se hacía mucho hace varios años, se dejó de hacer y ahora nuevamente está en boga. Eh, una de las transferencias tendinosas que inicialmente se hacía es la transferencia del dorsal ancho, que es una variación de la cirugía del episcopo, donde se puede usar el dorsal ancho desinsertándolo para ir a insertarlo al footprint del infraespinoso. Esto nos va a dar una rotación externa, copiando el eje de tracción del infraespinoso. Pero lo que ahora se está haciendo con el dorsal ancho es que se vio que es mucho mejor hacer una transferencia tendinosa para suplir el subescapular con el dorsal ancho. Eh, Acá podemos ver eh, una, una, una lesión del subescapular que nos lo muestra la FOST en su clasificación, donde sugiere que en los grados 3 y 4 se puede hacer una transferencia tendinosa con el dorsal ancho. Pero la cirugía ahora que se está haciendo con mucha más frecuencia es la del lower trapezius, o la porción inferior del trapecio, que tiene varias ventajas en función a la transferencia tendinosa del dorsal ancho. En primer lugar, que el eje de tracción es similar al infraespinoso, y tiene una activación nativa, es decir, que cuando se contrae, el eje de tracción es prácticamente igual al infraespinoso. De modo que el paciente posterior a la cirugía va a necesitar poco entrenamiento propioceptivo para lograr una buena rotación externa. Es una cirugía compleja que necesita una disección amplia. Muchas veces se necesita la ayuda de un cirujano plástico para realizar la disección. Se necesita un injerto que habitualmente está indicado por el tendón de Aquiles, y requiere una curva de aprendizaje considerable. Acá lo que podemos ver es un abordaje posterior, donde se localiza a la parte inferior del trapecio y se lo individualiza. Una vez que tenemos el trapecio individualizado con las fibras correspondientes superiores seccionadas, se procede de manera artroscópica a aplicar el injerto a la cabeza del húmero. Como podemos ver acá, se lo anclan con arpones y sutura
en la huella, en el footprint del infraespinoso. Una vez fijado, se puede hacer una reparación si es que lo amerita, con una lesión del supraespinoso, de igual forma. Y una vez asegurado el injerto, se realizan puntos de sutura con hilo no absorbible al, eh, al lower trapezius, ¿no? Con el injerto. El único inconveniente con esta cirugía es que el paciente tiene que estar con una férula especial durante más de 6 semanas e ir bajando gradualmente hasta la posición neutra. Sin embargo, el lower trapezius es mecánicamente mucho mejor que el dorsal ancho para esta cirugía. Eh, por eso es una cirugía que debemos considerarla, ¿no? Otra propuesta quirúrgica sería la reconstrucción de la cápsula superior, descrito por Mijata, que lo que se hace es una reconstrucción anatómica de esta cápsula. Eh, la reconstrucción se hace con un injerto que habitualmente es de fascia lata, que como requisito tiene que tener de 4 a 8 milímetros de espesor. Si es más fina, muchas veces la cirugía fracasa porque no tiene la suficiente fuerza como para mantener esa capacidad depresora, y bueno, la cabeza del húmero tiende a ascender. Así que el grosor de 4 a 8 milímetros de espesor. Mijata en sus estudios publica que esta reconstrucción de la cápsula superior mejora la elevación activa, una abducción activa adecuada. Se recupera la rotación externa, pero no es una rotación externa absoluta, o sea, total. Se recupera solamente de 15 a 20 grados la rotación externa. Como se hace un símil de la cápsula superior, aumenta la distancia acromio-humeral. Y lo que describe Mijata es que no progresa a la osteoartrosis. Se puede hacer una reconstrucción, una reparación, dejando íntegro el intervalo de los rotadores, o se lo puede suturar al subescapular, no hay ningún problema, pero dejarlo anatómico sería lo ideal, ¿no? Con el intervalo intacto. De todas formas, las publicaciones nos dicen que no hay diferencia entre suturarlo al subescapular o no. Se utilizan dos pares o tres pares de arpones, que dos van a la glena y cuatro a la cabeza humeral. Otra opción quirúrgica es el balón subacromial. Esto tiene indicaciones específicas, muy precisas, además que tiene varios inconvenientes. Está indicado en primera instancia en roturas masivas e irreparables, destinadas a disminuir el dolor del paciente. Cuando tenemos una lesión masiva del manguito rotador, el patrimonio de abducir el brazo se lo lleva el deltoides. Y cuando esto sucede, se produce un impingement subacromial que le va a producir dolor al paciente. Y es para evitar esto que se indica el balón subacromial. Está indicado en pacientes añosos con una buena movilidad, que no tengan una pseudoparálisis, porque no les va a servir absolutamente de nada esta cirugía. Es un procedimiento que se lo hace de manera artroscópica, es bastante rápido. Las publicaciones dicen que no tarda más de 20 minutos en colocársela. Se pasa con un medidor para medir el tamaño del balón. Son 3 medidas: chico, mediano, grande. Y una vez medido, se lo introduce por un portal.
Una vez en el espacio subacromial se infla con solución fisiológica y lo que hace es descender la cabeza del húmero. La salvedad que hay que tener en cuenta con esto es que es biodegradable, es decir, que más o menos en 8 a 10 meses, hasta un año, este balón desaparece por completo. Así que es eh, una opción al dolor, pero eh, esto, como se desintegra, nos va a volver a traer molestias al paciente después de un tiempo. Y bueno, posteriormente progresará para una artroplastía reversa, ¿no? Y la última carta, digamos, ante una lesión masiva del manguito rotador sería justamente eso, la artroplastía reversa, que es un tema bastante amplio, pero bueno, a grosso modo, cuando Hamada nos describe la progresión de la artropatía por manguito, nos dice que en algún punto esta cabeza humeral va a progresar a la artrosis y eventualmente a un colapso y una necrosis avascular, que esto hay que tratar de evitarlo. Esto en situaciones de cronicidad, ¿no? Una vez diagnosticado un Hamada 3 o 4, ya se tiene que poner en práctica la planificación quirúrgica de una artroplastía reversa, que es la última opción quirúrgica. ¿Sí? Eso es todo.